Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma. Es el mayor repunte de la crisis del coronavirus en Navarra desde que hay datos oficiales. 16 muertes más que ayer, que elevan a 48 los fallecidos, 49, y 214 casos más confirmados, que colocan la cifra de positivos por encima de los 1.400. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La buena noticia, a pesar de estos datos, es que también hay altas, 12 más que ayer, y son ya 35 quienes han vencido el pulso al coronavirus. Y todo esto en medio de la polémica, una nueva polémica por los test rápidos que tenemos ya encima de la mesa. Resulta que la Embajada de China dice que los que compró España no son fiables porque se compraron a una empresa sin licencia y no tienen calidad. Navarra se encuentra a la espera de ellos. De calidad y una validación. Entonces, esto se ha corregido y la noticia que tenemos es que se va a proveer de nuevos test para primeros de la semana que viene, pero hacia el fin de semana. Tanto en España el dato parece alentador. Por primera vez desciende el número de fallecidos en un día, aunque el dato sigue siendo tremendo. 655 muertes, que elevan la cifra por encima de las 4.000 y más de 56.000 contagios. Los datos de los últimos días indican un cambio de tendencia, con incrementos menores a los observados en los periodos anteriores, que nos hace pensar que estamos en iniciando una fase de estabilización. Ya veremos. Aquí en la Comunidad Foral, el Departamento de Innovación busca garantías para iniciativas como esta: fabricar máscaras faciales como pantalla. Se van a canalizar a través del Centro Tecnológico Naitec. Y así se controla, así como ven, a los que se saltan las normas. Son personas que se han saltado la obligación de quedarse en casa y han sido sancionadas. Hasta la fecha, 560 denuncias de Policía Foral y 5 detenidos por desobediencia. El coronavirus, que ha cambiado de la noche a la mañana la forma de vivir de las familias, al menos las que tienen hijos también. Las casas se han convertido en colegios y centros de teletrabajo a partes iguales. Hacer de madre, de padre, de profesor y de trabajador al mismo tiempo es todo un desafío. Nos hemos podido organizar gracias a que desde el colegio nos van enviando la programación semanal, y eso hace que los niños puedan seguir una agenda con una rutina. Los padres hacemos lo que podemos. Hay veces que les podemos ayudar más en unas asignaturas y otras menos, pero lo importante es hacer entre todos un pequeño trabajo conjunto. Y esta es otra muestra de la solidaridad. Cruz Roja reparte lotes de comida proveniente del Banco de Alimentos para las familias con menores que disfrutaban, y ahora no, de la beca comedor. 4.400 menores que esperan estos lotes de comida. Las noticias de Navarra con Ricardo Beitia. Es el pico más alto de la pandemia del coronavirus en Navarra. La Comunidad Foral suma ya 49 muertes después de las 16 producidas hoy. Es el número de infectados el más alto de todos los registros, 214, que elevan la cifra a 1.411. Hay 53 personas en la UCI y se han curado 12, con lo que el total de quienes han superado el coronavirus es ya de 35 aquí en Navarra. Datos que ha valorado la propia consejera de Salud, Santos Indurain, en la habitual rueda de prensa esta mañana, y donde también no ha pasado por alto la polémica de los test rápidos. Día negro para Navarra. Hoy se ha registrado el mayor número de fallecidos desde que comenzó la pandemia. Desgraciadamente se han producido un total de 49 fallecimientos. 16 de ellos han sido en las últimas horas. Desde el Ejecutivo Foral reiteran el apoyo al personal sanitario de las unidades de cuidados intensivos y desmienten que estén llevando a cabo triajes determinados por la edad. Consideraciones de ese tipo que dudan de su ética, de su deontología, de su capacidad profesional, la verdad es que llaman mucho la atención. E insisten que a día de hoy tenemos capacidad en las UCIs. Seguimos teniendo disponibilidad de recursos. El foco también está puesto en las residencias. De salud
se ha reforzado y se ha dado atención de enfermería para que estos pacientes tengan la atención necesaria también. Sobre la polémica de los test rápidos, donde algunas informaciones dicen que España compró estas pruebas a empresas sin licencia y están dando fallos, Santos Indurain insiste. Deben ser test que tengan unos estándares de calidad y una validación. Entonces, esto se ha corregido y la noticia que tenemos es que se va a proveer de nuevos test en línea con lo que he comentado de que pues para primeros de la semana que viene, pero hacia el fin de semana se nos comentó. Para atender la salud mental de la ciudadanía, se ha puesto en marcha un servicio telefónico con 21 psicólogos. Tras el aumento de llamadas de este tipo, estará disponible 12 horas y se vigilará a las personas que esta situación de confinamiento les supere. Nos ha parecido muy necesario atender situaciones de miedo, de ansiedad, de incertidumbre. La adaptación a situaciones difíciles a veces no es fácil. Hasta el momento, el aislamiento social es la máxima prioridad del Ejecutivo Foral, tal y como marca el decreto de estado de alarma. Bueno, pues en España los datos siguen siendo también severos, tan serios como que han muerto 655 personas en las últimas 24 horas por culpa del coronavirus y que la cifra de fallecidos supera ya las 4.000. El número de casos positivos ha sido superior a los 8.500 y se pone por encima de los 56.000. También hay que decir que en la UCI se encuentran 3.679 personas en referencia a los últimos datos, que son algo más de 500. Se espera además que las 7.000 personas que han recibido el alta médica, a esas 7.000 personas también se sumen otras tantas en los próximos días. El Gobierno nos dice que son datos esperanzadores. Los datos de los últimos días indican un cambio de tendencia, con incrementos menores a los observados en los periodos anteriores, que nos hace pensar que estamos en iniciando una fase de estabilización. Con todas las precauciones, insisto, lo digo. A lo que coloquialmente llamamos, nos podríamos estar aproximando a lo que coloquialmente llamamos el pico de la curva. Insisto, con todas las precauciones, lo digo. Bueno, pues a pesar de estos datos, hoy tenemos una nueva polémica porque España ha tenido que devolver esos 9.000 test rápidos adquiridos en China por no cumplir con los estándares de calidad. La embajada del país asiático en España asegura que se compraron a una empresa sin licencia. Los test defectuosos son en torno a 9.000. Fueron validados en el Instituto de Salud Carlos III y en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes. La empresa va a cambiarlos. La Embajada de China en España asegura que se compraron a una empresa sin licencia. El Ministerio de Sanidad ha conseguido otros proveedores. En nuestro país se hacen entre 15.000 y 20.000 pruebas diarias de PCR. Se esperaba que la utilización de esos test rápidos aliviasen la saturación de los laboratorios. Los volúmenes de test rápidos de las diferentes empresas que van a ir llegando son importantes. Si no recuerdo mal, creo que están en torno a los 5 millones en breve. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que se está trabajando intensamente con empresas de biotecnología españolas para que esos test se puedan producir en España. Fernando Simón hablaba en la misma línea que el ministro de Sanidad sobre un posible cambio de tendencia y explicaba que los datos notificados van con 7-10 días de retraso. Podría ser que la curva real por inicio de síntomas, es decir, lo más cercano a la transmisión, estuviera ya en ese pico. Sobre la mecánica de contabilidad de datos en los distintos países, Fernando Simón ha explicado que aquí en España solo se suman los datos de las personas fallecidas que habían sido diagnosticadas. Los fallecidos en residencias no tengo ahora mismo sin un diagnóstico, no tengo la cifra disponible, pero desde luego la tendremos y se valorará si tienen un impacto significativo en el número posible de muertos en España. Sanidad nos prepara también para informarnos de un aumento significativo de los casos cuando se hagan los test masivos a la población. Señor Errejón, discúlpeme, son las 8 y como representantes de los ciudadanos creo que haríamos bien en unirnos a todos y a todas ellas que están en los balcones y en las ventanas. Bueno, pues ya lo ven, ayer en el Congreso de los Diputados sucedía esto a las 8 de la tarde, sonora ovación que los diputados, los que estaban presentes, dedicaban a los sanitarios que luchan día y noche contra el coronavirus. Los aplausos se producían durante el pleno especial sobre la crisis que terminaba ya de madrugada, en torno a las 2.
Ayer en el Congreso de los Diputados sucedía esto que acaban de ver, pero también escuchábamos lo que tenían que decir los diputados, una sesión en la que Sánchez conseguía prorrogar el estado de alarma hasta el 12 de abril, al mismo tiempo que recibía las críticas de la oposición por la gestión de esta crisis. Bueno, pues en ese pleno el diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas, aludía a la responsabilidad que está demostrando la sociedad española y lo hacía recordando las palabras que el catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi, dijo en esta casa cuando se sentó cara a cara en el programa con Roberto Cámara. Creo que hemos entendido todos que ante la ausencia de vacuna, como decía el presidente antes y como Ignacio López Goñi, un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, decía el otro día en una entrevista de Navarra Televisión, cuando no hay vacuna, la vacuna somos cada uno de nosotros. Hasta este miércoles, el Servicio de Trabajo del Gobierno foral ha contabilizado 3.624 expedientes de regulación de empleo. El portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ha asegurado que la mayoría son de carácter temporal, es decir, ERTEs. El 30% de estos expedientes ya han sido registrados en el sistema y afectan a casi 11.000 trabajadores en Navarra. Y Navarra ha aprobado nuevas medidas de apoyo, sobre todo para autónomos y pymes. Nos explica el porqué de estas decisiones y su trascendencia la propia consejera de Economía y Hacienda. Nuevas medidas dirigidas sobre todo a las 25.000 personas que trabajan como autónomas en nuestra comunidad. Se aplazan las deudas tributarias para autónomos y pymes cuyo volumen de facturación en 2019 fuera inferior a 6 millones de euros y se suspenden los pagos fraccionados del IRPF del primer y segundo trimestre de este año. Aliviar e introducir liquidez porque ese dinero permanece en el bolsillo de quienes lo necesitan dada la situación, ¿no? Es una forma de inyectar liquidez a través de, pues de la flexibilidad fiscal, de ese retardo de cumplimiento de obligaciones. La consejera de Economía hace una llamada a la solidaridad fiscal. Aquellos sectores que hayan podido seguir funcionando con su actividad dentro de la normalidad, pues desde luego pueden cumplir con las obligaciones fiscales en los plazos tradicionales, que pues estamos hablando del 31 de marzo o el 20 de abril, depende si son ocasiones mensuales o trimestrales. Respecto a la próxima campaña de la renta, el Gobierno dice estar abierto a tomar todo tipo de decisiones en beneficio de la ciudadanía, actividad económica y del empleo, según vaya evolucionando la situación. Y desde el propio Gobierno de Navarra están agradeciendo la cadena de solidaridad que despierta estos días la cuarentena. El estado de alarma pone la mirada en un eslabón, los voluntarios que crean material sanitario para luego distribuirlo. Iniciativas que, para que sean válidas, tienen que pasar por un nuevo protocolo que ha fijado el propio Ejecutivo. Para que la ola de solidaridad sea útil, tendrá que pasar por esta página web, Navarra Más Voluntaria. A ejemplo, lo sucedido con el material sanitario que producen, sin ánimo de lucro, entidades y empresas. Puede que esos materiales no pasen los criterios de salud y, por lo tanto, no protejan a los sanitarios y no cumplan sus objetivos. Por ello, en la actualidad, ya el Departamento de Salud ha definido los criterios funcionales y de bioseguridad y ha validado finalmente un modelo. Hemos designado al Centro Tecnológico NAITEC para coordinar los procesos de diseño y fabricación y hacer disponible ese modelo a todas las iniciativas populares. Y hay un protocolo para elaborar el modelo de pantalla facial Navarra. Estas pantallas son recogidas por la Policía Municipal en los puntos establecidos y están definidos. Solo deben estar ahí. No hay que llevar pantallas a centros sanitarios, por favor, solamente a los centros de recogida. Tras recogerse las pantallas, se les desinfecta con ozono. Una vez censadas, es importante, las pantallas que vayan a usar el personal sanitario tienen que tener el sello del Gobierno de Navarra, que se coloca en esa desinfección. En esta red del Gobierno se cuenta con la ayuda de 11 empresas, entre ellas Volkswagen, OM Torres o movimientos como Ayuda Makers. Ya se han validado por salud con este protocolo 250 pantallas, 450 ya están listas para ser repartidas y se calcula que al día se puedan elaborar entre 600 y 800, que en su totalidad se quedan en Navarra. Ayer anunciábamos que en la Conferencia Sectorial de Educación se llegó a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas para posponer los exámenes de acceso a la universidad a los últimos días del mes de junio. Donde no hubo consenso fue en las ofertas públicas de empleo. Algunas comunidades prefieren trasladarlas a junio de 2021, pero otras abogan por hacerlo en junio de este año. El consejero de Educación, Carlos Jimeno, anunció que Navarra no tiene problema en adecuarse a cualquiera de los dos escenarios. Eso sí, ofreció coordinación a todas las comunidades para evitar el efecto llamada de solicitantes. Por eso pretende acercar posturas con las comunidades limítrofes.
No suspendemos la OPE, eso creo que es una idea bastante clara. Si es necesario, insisto, se aplazaría. Al no existir acuerdo entre las comunidades autónomas, el Departamento de Educación ha tomado una decisión transitoria que se va a solucionar o que se va a trasladar el próximo martes. Anunciaríamos la decisión final. En materia educativa, hoy hemos sabido que la suspensión de las clases puede prorrogarse hasta mayo o junio. Es lo que ha dicho la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, que confía en que los alumnos puedan volver a las clases, a las aulas, aunque solo sea 15 días. Ante este panorama, parece que las aulas improvisadas y a distancia, que ahora mismo hay en las casas, son las madres y los padres que hacen de profesores y que va a durar durante el tiempo que estén confinados. El coronavirus ha conseguido revolucionar la manera que teníamos de vivir hasta ahora. Ir cada mañana al trabajo o ir a clase con normalidad se ha convertido a día de hoy en algo impensable. 3 veces al día. Mayores y pequeños han tenido que adaptarse y cambiar algunas rutinas. Los padres se han visto obligados a ejercer de maestros en casa, como Carmen, con Iranzo y Mario. Desde el colegio también nos han dado ideas para poder hacer actividades de plástica en casa con materiales que podamos disponer. Por ejemplo, chicos, ¿qué habéis plantado? He plantado 2 alubias y 4 lentejas. Y Mario está haciendo ahora un esqueleto con espagueti. Compaginar teletrabajo y conciliación familiar no está siendo una tarea fácil, pero la tecnología facilita las cosas. Estoy haciendo inglés en la tablet y también otros días hacemos mate, plástica, inglés. El colegio, en este caso el Liceo Monjardín, nos manda las tareas propuestas vía telemática. Algunas de ellas las imprimo, otras las hacemos vía online y otras las hacen en los libros de texto que tienen del colegio. Empezamos por deporte, luego hacemos un poco de yoga y terminamos con mindfulness. Nos quedamos en casa y ¡disfrutamos! Madres y padres desarrollan estos días su creatividad, pero también su paciencia, más que nunca. Las residencias de mayores siguen siendo uno de los puntos sensibles de los contagios, por eso la Unidad Militar de Emergencias, la UME, continúa desinfectando varios de estos centros en Navarra. Como ven, higienizan pasillos y todas las estancias de varias residencias, así como pisos tutelados y centros de personas con discapacidad para evitar y prevenir la propagación de virus de los más vulnerables. Policía Foral continúa con su vigilancia también por tierra y por aire. Varios drones observan el tránsito de personas y el movimiento de vehículos durante el estado de alarma. A más de uno el paseo le ha salido caro. Vean. A vista de pájaro, este dron de la Policía Foral vigila desde el aire Cizur y Landaven. Sobrevuela cada rincón para que nadie se salte el estado de alarma. En esta primera panorámica no se divisa un gran movimiento de coches ni personas. Sin embargo, cuando encuadra el plano en los caminos de tierra, la cosa cambia. Pronto el ojo de halcón encuentra a una persona sacando a pasear a su perro y es interceptado por una patrulla. Estos 2 agentes continúan con su ruta e interrumpen el camino de un hombre paseando a su caballo. De nuevo, por un camino alejado de su domicilio, este hombre es sorprendido por un motorista de la Policía Foral mientras pasea a su mascota. Y es que los dueños de animales son foco de sanciones. Hay que recordar que solo están permitidos paseos cortos para cubrir las necesidades del animal, e incumplir estas normas puede costar entre 600 y 30.000 euros. Hasta ayer, Policía Foral ha identificado a más de 4.600 personas, ha controlado más de 5.300 vehículos y ha interpuesto 560 denuncias con 5 detenidos por desobediencia. Insisten, la mejor receta es quedarse en casa. Bueno, pues desde Policía Foral también nos llegan comportamientos ejemplares de muchos navarros. Por ejemplo, algunos siguen donando material sanitario que han hecho llegar al Hospital San Juan de Dios a través de los agentes. Y en Lanz, un vecino ha entregado medio centenar de cajas de pastas para poder así llevar hacia los hospitales un poquito más de alegría. Estos días en la primera línea frente al COVID, además de los sanitarios, también se arriesgan a diario en los hospitales las trabajadoras de los equipos de limpieza. Una dura tarea, a veces invisible pero esencial, y hemos tratado de hablar con una de esas personas, con Esperanza Mora. Es una de las que se encarga de que todo esté desinfectado en el complejo hospitalario de Navarra.
Bueno, este es el traje que nos vamos poniendo para poder estar en las habitaciones. Usamos el mono completo, blanco. Luego llevamos esta mascarilla. Bueno, yo llevo gafas y aunque no llevara gafas, tenía que llevar gafas de protección. Luego nos ponemos un gorro y comenzamos. Esto lo hacemos en las habitaciones que entramos a los pacientes que están con coronavirus. Seguimos hablando de ayudas porque Cruz Roja Navarra ya ha comenzado el reparto de lotes y de tarjetas para más de 4.400 menores en Navarra. En total, 1.000 lotes que el voluntariado de la entidad va a hacer llegar a esas familias que dependen de la beca comedor, de la que no pueden disfrutar debido a la cuarentena. Más de 4.400 familias dependen de la beca comedor para alimentar a sus hijos e hijas. Beca que queda frustrada con la cuarentena, ya que los pequeños no acuden al colegio y por lo tanto tienen que comer en casa. Unos 40 voluntarios de Cruz Roja y el Banco de Alimentos son quienes van a entregar esas ayudas a domicilio. En colaboración con los Departamentos de Educación y Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Cruz Roja ha iniciado el reparto de lotes alimenticios a menores perceptores de becas comedor. Posteriormente serán distribuidas a su vez por nuestras asambleas locales. De los 4.400 perceptores de becas comedor, una parte recibirán estos lotes alimenticios y otra tarjetas precargadas para la compra de alimentos. 1.000 lotes donde se combinan todos los alimentos de una dieta equilibrada. Tarjetas y lotes con un mismo valor cubren las necesidades de cada menor durante 2 semanas y ambas ayudas se ofrecerán hasta que esta situación se acabe de manera combinada. Los primeros 100 ya han salido camino de Estella y Tafalla. La entidad espera que esta semana todas las ayudas hayan sido repartidas para cubrir las necesidades alimentarias de los pequeños de esos más de 4.000 hogares. Y son muchas las empresas que siguen donando material para contribuir a la lucha contra el coronavirus. Esta empresa que ven en pantalla es el Grupo Veterinario Ulzama y ha donado todo el material veterinario del que disponen a la Zona Básica de Salud de Baztán. Del material, guantes de látex, batas impermeables, etc. Como no podemos combatir el coronavirus, de otra forma, estamos preparando una caja de guantes de nitrilo, de látex, de inseminar. Les vamos a enviar también algunas batas que nosotros utilizamos para cirugías mayores y partos. Y bueno, y luego están los guantes de inseminar, quizá también, como son hasta el hombro, les van a dar más protección a los sanitarios. Desde China nos siguen llegando buenas noticias. La provincia de Hubei, donde se originó todo, retoma poco a poco a la normalidad. Solo Wuhan sigue con restricciones intactas. Seguro que se acuerdan de Javier Cho, es un navarro de Vera que vive allí y que nos ha ido contando junto a su pareja todo desde que ocurriera. Mirad amigos, en esta zona ya nos han quitado las barreras. ¡Qué bien! Ya somos un poco más libres. Adiós barreras, adiós. No os vamos a echar de menos. Pasados 2 meses de aislamiento, Javier y su mujer comienzan a recuperar la normalidad, igual que la mayoría de sus vecinos en Hubei, aunque siguen aislados del resto del país. Según datos del gobierno local, el 89% de los empleados por cuenta propia o trabajadores autónomos ya han retomado sus actividades económicas. Pero muchas pequeñas y medianas empresas siguen cerradas, porque las autoridades no permiten ofrecer servicios con los que se reúne mucha gente en el mismo espacio. Los únicos casos de contagio que se han registrado allí en los últimos días son importados. Desde Hubei intentan aconsejar a Europa. Y quizás funciona mejor ser muy estrictos en zonas específicas que tener una cuarentena a nivel nacional con muchas excepciones. Yo entiendo que mucha gente no quiere escuchar a los chinos porque piensa que todo es nuestra culpa, pero creo que China realmente quiere ayudar a superar este problema. Claro, incluso desde el punto de vista puramente económico, a los chinos no les interesa que los países que compran sus productos estén en apuros. Y lo más importante, nos mandan mensajes de ánimo. ¡Ánimo! Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima todo rápido y aquí al lado, en la oficina de Caja Rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. Cuando
Los Juegos Olímpicos aplazados oficialmente, los deportistas respiran tranquilos, pues a priori podrán preparar la cita de Tokio, que se celebrará en una fecha no posterior al verano de 2021. El Comité Olímpico Internacional anunciaba un acuerdo con Tokio para aplazar los Juegos Olímpicos previstos para la última semana de julio, una medida que ya habían solicitado muchos países, amenazando incluso con retirar a sus deportistas. La cita olímpica se celebrará antes del verano de 2021. Tal y como está la situación actual en el mundo, con este virus, con estos problemas, era impensable que hubiese unos Juegos Olímpicos. Absolutamente. Paniagua fue 8 años vicepresidente del Comité Olímpico Español y es el máximo responsable del patinaje nacional, que por primera vez acudirá a una cita olímpica con una de sus 11 modalidades. Al debutar como Federación Olímpica con el skateboarding, pues ahora mismo tenemos 4, si hoy harían el corte para la clasificación, tenemos a 4 deportistas, 2 chicos y 2 chicas clasificados para unos Juegos Olímpicos, con lo cual sería pues un éxito brutal por parte de la federación, ¿no? El presidente de la Federación Española de Patinaje no comparte la actitud de los deportistas, que antes de conocerse el aplazamiento lamentaban no poder entrenar. El deporte transmite muchísimos valores y uno de los valores que transmite es la solidaridad. Y que algunos deportistas, con todo el respeto del mundo, se quejen de que no pueden entrenar. Tal y como está la situación en este país, la verdad que creo que es un poco insolidario a la hora de que yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro, ir por el mismo camino, con sensatez y, como muy bien dice, nos quedemos todos en casita, que estamos mucho mejor. Y de esta forma pasar cuanto antes esta pesadilla y, entre otras cosas, el deporte vuelva a la normalidad. Bueno, ya está. Ya me han mejorado el precio del seguro del coche. Me han hecho una simulación y me ha salido más barato que el que tenía con... Y encima todo rápido y aquí al lado, en la oficina de Caja Rural de Navarra. Es que todo es más seguro si estás cerca. La Escuela de Música Kitara, que cumple 25 años, tenía un sinfín de conciertos y de actos preparados para celebrarlo. El confinamiento no ha podido con sus ganas y se han coordinado desde sus casas para hacerlo. Nuestro objetivo, que era llevar la música a todas las casas de nuestra familia Kitara, porque realmente nos consideramos así, una familia, pues lo hemos conseguido, ¿no? Esperamos haber servido de inspiración. Pues seguro que sirve de inspiración y sobre todo para animar a mucha gente, que no nos falte la música estos días. Os dejamos con la Escuela Kitara. Más información en atv.es y a las 4 de la tarde con Amaya Madina Viti, a 7:30 Roberto Cámara y 8:30 Sara Rodríguez Aliaga. Feliz tarde. Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos, porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma.